y poder buscar ahí en el capítulo 4, en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Gálatas. En esta carta, como ustedes saben, Pablo, el tema principal que destaca es que la salvación es por gracia. Que la salvación que es de parte de Cristo en el consejo eterno decretado por el mismo Padre es solamente por gracia y es recibida a través de la fe en la justicia de Cristo, totalmente lejos o apartado esto del hecho de obedecer la ley. Si bien como hijos de Dios mantenemos vigente la ley moral, y Pablo no se olvidaba de esto, sí le quería recordar a ellos, de manera general, que la justicia de Cristo es por medio de la fe recibida en la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y que nada de lo que ellos podían aportar era un mérito para alcanzar esa salvación. Él se encarga, Pablo, en esta carta, que a los Gálatas le quede bien claro que ellos no tenían nada que añadir, absolutamente nada que añadir a su fe para ayudar a Dios en cuanto a la salvación que Dios les había brindado a muchos de ellos ya. No había nada que ellos podían aportar, nada de la ley, de su cumplimiento, nada ceremonial, ni ningún cumplimiento de ningún tipo, sino que la fe era solamente por Cristo y la salvación se llevaría a cabo en los méritos del Señor Jesús. El propósito de Pablo en esta carta a los Gálatas, el propósito general, digamos, era poner en alto el corazón del Evangelio. Lo que significaba el Evangelio y lo que significaban las palabras de Jesús con respecto al arrepentimiento y a la salvación, en cuanto a la justificación solamente por la fe. Y los Gálatas cristianos, porque había mucha gente ahí en ese lugar que no lo eran, pero los Gálatas cristianos pudieran probar de alguna manera, con esto en mente, su espiritualidad, o más bien que su espiritualidad era real, viviendo solamente por fe en Cristo y no por otra cosa. Y mantener así una vida piadosa en el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué Pablo tuvo que entrar en este tema? ¿Por qué Pablo tuvo que recordar nuevamente la justificación que era solamente por la fe a los Gálatas? Bueno, lo que estaba sucediendo es que algunos de los judíos ejercían bastante presión o influencia que era peligrosa en cuanto a ciertas enseñanzas. Lo que estaba sucediendo es que muchos afirmaban que para que haya una verdadera fe en Cristo, ellos, aparte de la fe, debían circuncidarse. Y no solo eso, sino también mantener vigentes las leyes ceremoniales judías. Y por esta razón, Pablo les tiene que explicar nuevamente y volver a recordar de qué se trata la justificación solamente por la fe y la diferencia que hay con la ley. Entonces, Pablo, con todo esto en mente, con esta realidad, busca que ellos puedan comprender cabalmente de qué se trata. Si bien lo habían entendido y muchos habían creído por fe, algunos estaban volviendo un poco atrás, ¿no? Volviendo a las viejas costumbres, ¿no? A los viejos rudimentos.
Pablo los exhortaba con mucho amor a que de ninguna manera ellos vuelvan a estar esclavizados por ninguna razón de las cuales ellos o en las cuales ellos creían antes, que no vuelvan a estar esclavizados nuevamente. Dios les había dado libertad a los Gálatas, la misma libertad que nos has dado a nosotros cuando nos salva y trae a nosotros su evangelio. No dependía de nada de lo que ellos pudieran hacer, en absoluto. No vuelvan a la esclavitud, le está diciendo Pablo. No vuelvan a la esclavitud. Ese era el énfasis que Pablo estaba haciendo. Y cuando nosotros llegamos ahí al capítulo 4 de esta carta, precisamente en los versículos 8 y 9, dice así la palabra del Señor. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Bueno, en estos versículos nos vamos a centrar en esta mañana. Pablo les quería decir en pocas palabras que antes en sus mentes habían dioses paganos que de ninguna manera eran divinidades, sino que eran invenciones humanas. Eran cosas que ellos se habían inventado por tradiciones, por costumbres, pero nada tenía que ver con Dios. Pero ahora, en una nueva condición de corazón, ellos conocían a Dios. Conocían a Dios. Conocían a un Dios que le había otorgado vida eterna. Conocían a un Dios que le había perdonado sus pecados. Pero no solo eso, sino que también Pablo busca darle importancia o subrayar la soberanía de Dios en la salvación cuando dice, ustedes son conocidos por Él. Nosotros sabemos que primero hemos sido conocidos por Él para que nosotros hoy le podamos conocer. Si ese conocimiento de Dios para con nosotros no hubiera sido lo previo, ninguno de nosotros conocería a Dios. Y les dice que esos ritos judíos a los cuales ellos veneraban o andaban en una época anterior eran incapaces de justificar absolutamente a ninguna persona. En esta mañana, hermanos, dentro de ese contexto muy general y muy rápido, vamos a detenernos en este tiempo que tenemos en esta afirmación de Pablo del versículo 9, en donde dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, o mejor dicho, está queriendo decir Pablo, siendo conocidos por Dios. Este juego de palabras tiene mucho para decirnos. No es un simple juego de palabras, sino que está mostrando una verdad más profunda y asombrosa que a nosotros nos debe llevar a meditar en las dos cosas que Pablo recalca aquí. Que aunque parezca casi lo mismo, algunos quizás en algún momento podíamos pensar que está hablando más o menos de lo mismo, tiene un sentido diferente y amplio a la vez. Nos vamos a detener en estos dos puntos, ¿no? El primero, lo que implica conocer a Dios. Y en segundo lugar, vamos a hablar del hecho de ser conocidos por Dios. En cuanto a lo primero que vamos a tratar, lo que implica conocer a Dios. Si nosotros tuviéramos que contestar a algunas preguntas, seguramente todos tendríamos la misma respuesta. Por lo menos dentro de la iglesia y dentro de aquellos que dicen ser o decimos ser hijos de Dios. Creo que todos tendríamos las mismas respuestas si nos preguntaran, ¿para qué fuimos creados? Bueno, creo que una respuesta clara y evidente de un hijo de Dios es,
fuimos creados para conocer a Dios. Muy bien. Si nos preguntáramos qué meta tenemos o tendríamos que tener en nuestra vida cristiana, bueno, la meta sería conocer a Dios. Si nosotros nos preguntáramos qué es la vida eterna que Jesús nos da, bueno, contestaríamos muy parecido a la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan, ¿no? La vida eterna es el conocimiento de Dios. ¿Qué dice el Señor Jesús en el versículo 3 de ese capítulo 17 de Juan? Esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, una respuesta de ese tipo sería parte de lo que el Señor Jesús ora al Padre en Juan 17. Si nos preguntaran qué es lo que produce más gozo, delicia o contentamiento en la vida de un creyente, bueno, diríamos que sin duda el conocimiento de Dios. Y en Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas se alabe en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y en conocerme. Y si nos preguntaran cuál es la forma en la que Dios más se deleita cuando ve al hombre, ¿de qué manera Dios está más, vamos a decir, contento para que lo entendamos, cuando ve al hombre? Bueno, Oseas 6:6 responde ese cuando dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es como si Dios se gozara más en aquel hombre que le busca conocerle a Él, que permanentemente está buscando saber más del Señor, y no por un mero saber intelectual, sino en esa íntima comunión que puede generar y puede lograr con un Dios santo. Así que, hermanos, yo espero realmente que estas sean tus respuestas, ¿no?, a este tipo de preguntas. El deleite en Dios, el gozo en estar en una íntima comunión con Él, el hecho de conocerle más y más. Y si es así, y espero que sea así, entonces nosotros estamos en condiciones de afirmar que el corazón de todo hijo de Dios cobra entusiasmo con esas respuestas. Debe cobrar entusiasmo, debe cobrar fortaleza, vigor con esta verdad. Pero el que no es hijo no tiene estas respuestas. Para él no es un gozo deleitarse en una intimidad con el Señor. Para que el que no es hijo no busca conocer al Señor. De ninguna manera. Como muchos de nosotros cuando no estábamos en Cristo, nadie buscaba conocer al Señor. Es una respuesta en ellos, en el impío, que los va a mantener indiferentes, ¿no? Y su estado no regenerado será evidente por ese hecho solamente, por el hecho de que no se deleita en Dios y no conoce a Dios. Así que ahí podemos vislumbrar nosotros cuando dentro de la iglesia, de una iglesia local, hay algunos que no se deleitan en el Señor diciendo que son de Cristo. Que hay algunos que no se conmueven o se gozan con sus palabras diciendo que son de Cristo. El solo hecho de no deleitarse nos hace pensar o le tendría que hacer pensar a esa persona si realmente su condición ha cambiado. Pero si no es así, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Sigue buscando en arrepentimiento al Señor. Si ves que tu corazón no se deleita en Él, si ves que no tenés un conocimiento de Dios y no te interesa conocer a Dios aún más,
No dejes de buscar el perdón del Señor. Sin duda, tu condición todavía no ha cambiado. Pero ¿por qué un hijo de Dios tiene estas respuestas naturales, digamos, en su corazón? Bueno, dentro de un montón de cosas, de muchas cosas, el Hijo de Dios sabe que conocer a Dios es un deber de todo cristiano. Es algo a lo cual se tiene que abocar. Es una meta para la vida del Hijo de Dios. Y que ese deber tiene que ser absoluto y tiene que ser prioritario. Y que por otro lado es un beneficio personal, porque el solo hecho de pensar que estamos aquí para conocer a Dios hace que la mayoría de las cuestiones o de los problemas en nuestra vida se resuelvan por sí solos. ¿Esto qué? ¿De manera mágica, mística? No, de ninguna manera. Sino porque mi pensamiento está permanentemente en lo que conozco de Dios, en cómo Él obra, en cuál es su voluntad para mí, y muchas de las cosas en las cuales estamos enredados, amargados y angustiados se resuelven por sí solas, porque mi confianza plena está en ese Dios. Ahora, si bien hay periodos en la vida de los cristianos que pareciera que todo se torna absurdo o aburrido, quizás estos periodos a veces duran mucho tiempo en la vida de los hijos de Dios, pero el hecho de conocer a Dios por sobre todos estos periodos o sobre todas las situaciones que pueden surgir en la vida de un hijo de Dios, el hecho de conocerlo lo inmuniza frente a esos periodos. Es más grande o más fuerte lo que él conoce de Dios que las perturbaciones de esta vida. Por eso es necesario el conocimiento de Dios. El cristiano tiene algo más sublime en su vida que lo diferencia de aquel que no tiene a Cristo, de aquel que no tiene fe en Él, o de aquel que no tiene apoyada su esperanza en Él. Esto es lo que hace que su vida realmente valga la pena vivirla. Conocer a Dios. Porque conocer a Dios tiene un objetivo más grande. Tiene un objetivo que va precisamente en el interior del corazón de cada uno de los hijos de Dios. No hay meta más grande, o no debiera haber meta más grande para el Hijo de Dios que el hecho de buscar conocer más y más a Dios. ¿Qué puede haber más elevado, hermano? Bueno, sin duda nada. Pero ¿qué es exactamente conocer a Dios? Bueno, será algún tipo de emoción o quizás algo que uno tiene que oír o una serie de pensamientos que nos llevan a la emoción. ¿De qué se trata conocer específicamente a Dios? Porque esto es muy importante y por eso debemos verlo claramente. Esta es la diferencia a la que apunta Pablo en el versículo 9, porque se trata de un área en donde generalmente es muy fácil engañarse. Un poco lo que hablaba nuestro hermano al principio, ¿no? El tema del autoengaño. Lo hablábamos ayer también, somos de autoengañarnos muy fácilmente. Es algo que convive con nosotros permanentemente. Pero Pablo se proponía que ellos no fueran engañados. A veces se puede pensar que se conoce a Dios y en verdad no es así. Entonces, ¿cómo podían los Gálatas y cómo podemos nosotros afirmar con total convicción que conocemos a Dios? ¿De qué manera? Bueno, primeramente para comenzar, tenemos que entender que conocer a Dios es más complejo aún que conocer
a cualquier otra persona o a cualquier otro ser humano. Se suele decir por ahí que cuanto más complejo sea el hecho o el objeto al cual debemos conocer, más difícil es o resulta el hecho de poder conocerlo. A cosas difíciles, bueno, el conocimiento resulta más complejo. Y el conocimiento, por ejemplo, de un idioma que no conocemos por naturaleza, pero al cual queremos entender y comprender, bueno, se puede lograr por medio del estudio, del razonamiento y de muchas horas, y podemos comprender y entender casi todo ese idioma al cual queremos saber. Pero cuando se trata de las cosas con vida, digamos, las cosas que tienen un organismo, vamos a decir, conocerlas es más complejo. Un organismo viviente no se llega a comprender del todo o a conocer del todo si no se ve cómo se maneja o cómo vive o cuáles son las circunstancias específicas, cómo reacciona a diferentes cosas. Por ejemplo, alguien podría decir que conoce a un perro o a un caballo y estaría diciendo en realidad, bueno, sé cómo se mueve un caballo, sé medianamente cuáles son sus costumbres, sé lo que come, sé cómo se comporta. O un perro, ¿no? Que lo tenemos como un animal doméstico, quizás más fácil. Entonces sé cómo tratarlo, porque lo conozco. Ahora, en el caso de los seres humanos, es bastante más difícil conocer a otras personas. Es bastante más difícil. Porque la capacidad que nosotros tenemos de ocultar lo que verdaderamente somos es grande. Y el otro no puede conocernos profundamente. Es bastante más difícil. Nos conocerá de acuerdo a nuestras acciones, seguramente. Y ahí podrá sacar alguna opinión. Podría pasar mucho tiempo para conocer a alguien y finalmente terminar diciendo la verdad es que no lo conocía como pensaba. Puede suceder. Hay distintos niveles de conocimiento sobre algunas personas. Podemos decir de algunos, bueno, a esta persona la conozco profundamente. O bastante, digamos, ¿no? Podemos decir de alguien, bueno, lo conozco íntimamente. Pero en realidad el conocimiento que podemos tener de alguna persona depende más de esa persona que de lo que nosotros podemos alcanzar a conocer de esa persona. Por ejemplo, ¿no? Hay distintos niveles de conocimiento y cuando decimos que las otras personas deben abrirse para que nosotros le conozcamos más, es una realidad. A veces hay personas que son muy cerradas y no podemos conocerlas. No nos dejan conocerlas, no nos dan lugar a conocerlas. Imaginemos que nos presentan a alguien de renombre, ¿no? Un presidente, algún pastor conocido en nuestro ambiente o reconocido, alguien importante en el mundo. Quizás queremos conocer o tenemos la buena disposición de conocer a esa persona, pero al encontrarnos con esas personas vemos que es un mero formalismo de parte de ella en presentarse delante de nosotros, nos saluda y no mucho más. Casi no se entabla ninguna conversación, solo es una formalidad. No nos da lugar a charlar algo más, a ver o a vislumbrar algo más sobre esa persona. Pero si por el contrario esa persona nos brinda su respeto, nos da lugar a charlar,
y se hace algo de ida y vuelta, digamos, ¿no? Con una intención firme de seguir relacionándonos con esa persona, entonces será algo que vale la pena, será algo grato buscar nuevamente o seguir en esa relación. Bueno, esto en cierta forma es una ilustración de lo que significa conocer a Dios, de lo que significa conocer a Dios. Porque el conocer a Dios equivale a tener una relación que tiene el efecto de deleitar el corazón del otro. Yo conozco a Dios y Dios me deleita. Busco conocer más del Señor y lo que produce en mí es un gozo. Por lo tanto, uno siente gusto en esa relación. Si tuviéramos un Dios cerrado, incomprensible del todo, aunque muchas cosas no las comprendemos, o que no quiera relacionarse con nosotros, entonces no produciría nada en nosotros, como el ejemplo que acabamos de dar. Es lo mismo que en ese ejemplo. Y tenemos que tener en cuenta que Dios, siendo grande en santidad, perfecto en todos sus caminos, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Omnipotente. Él es el que toma la iniciativa, se acerca al pecador con las verdades bíblicas, y aunque el pecador quizás conozca de la Biblia muchísimo o varias cosas, ahora cuando Él se acerca, le empieza a hablar de manera personal, y mientras escucha, se siente humillado por cómo es aquel que le está hablando, se ve un pecador, ve su culpabilidad, ve su debilidad, ve su ceguera, y esto lo obliga a darse cuenta que no tiene ninguna esperanza fuera de Él, hasta que llega por su gracia, por la gracia de Él, a pedir perdón. Y esto no es todo, sino que también ese pecador se da cuenta que aquel omnipotente, aquel que no tenía ninguna necesidad de venir a buscarlo, quiere hacer un pacto eterno con ese hombre. Y así es como Dios se muestra. Así es como Dios aparece en los corazones de aquellos que después creen en Él, para ser conocido. Desde ahí. Así que conocer a Dios, hermanos, encierra algunos elementos que están en juego, digamos, en esta relación, que empieza escuchando su palabra, aceptando su palabra en la forma que es enviada para aplicarla en uno mismo, tomando nota de la naturaleza y el carácter de Dios, y reconociendo el amor que Dios nos ha mostrado en Cristo al acercarse a nosotros para relacionarnos con Él en una comunión divina. Y es divina porque proviene de Él. Esto es lo que debían entender los Gálatas. Hasta ahí el Señor los había llevado, ¿no? Porque Pablo ya les había hablado del gran amor de Cristo. Ya les había hablado de la entrega de Cristo, de todo lo concerniente a su reino. Pero a su vez estaba sorprendido, como cuando empieza en esta carta, maravillado de que tan pronto ellos se habían alejado o habían abandonado al que los había llamado por la gracia en Cristo. Y él buscaba que ellos recuerden ese conocimiento, que lo vuelvan a meditar, que no se olviden de ese conocimiento del Dios verdadero. Él quería que ellos mantengan la comprensión de las comparaciones que la Biblia hace con respecto a cómo un hijo conoce a su padre, cómo una oveja conoce a su pastor,
o como un siervo conoce a su rey. Ellos conocían a Dios así. Pablo ya se los había presentado y la Biblia agrega, luego que conocemos a Dios de esta manera, que solamente es por Cristo. Solamente es por medio de Cristo. Ese Dios manifestado en carne, ¿no? El Señor Jesús lo dice así: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que es totalmente necesario conocer a Jesucristo. No solamente al Padre en la función de Dios Padre, sino al Hijo también. Jesús mismo dice también, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay un conocimiento íntimo. La voz de Cristo es lo que afirma siempre de sí mismo, ¿no? Lo dice de varias maneras. Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el pan de vida, es la resurrección. Por lo tanto, la voz de Jesús es oída realmente cuando se acepta lo que Él afirma, cuando se confía en su promesa, cuando se responde a su llamado. No cuando volvemos atrás, no cuando se nos empiezan a entremezclar cosas viejas, costumbres, pensamientos, idolatrías, sino cuando se responde a su llamado. Eso es parte del conocimiento del Señor. Hermanos, el conocimiento que tenían los Gálatas de Dios no fue producto de una investigación que ellos hicieron, sino que fue producto de una obra sobrenatural de Dios para con ellos en Cristo, justificados por la fe en Él. Y Pablo les animaba, a que puedan recordar que conocer a Jesús significaba ser salvo por Jesús, sin acompañamiento absolutamente de nada más, en una salvación eterna, lejos del pecado, de la muerte y de la culpa. Ese era el recordatorio que Pablo les estaba haciendo a los Gálatas. Pero nosotros lo que debemos comprender es que conocer a Dios es más bien un asunto de trato personal. Es algo personal. Es más que el conocimiento acerca de Él. Porque podemos saber un montón de cosas acerca de Dios. No se refiere a eso. Se refiere a una cuestión de tratar con Él a medida que Él se va revelando por medio de la Escritura a nosotros. A medida que vamos conociendo más de lo que Él quiere y de su voluntad para con nosotros. Y de que Él se ocupe de nosotros a medida que Él nos va conociendo más. Porque no nos conoce, no es por eso. Él nos conoce a la perfección, más que nosotros mismos. Pero en esa intimidad, no solo sé cuáles son sus atributos, no solo sé las grandes doctrinas bíblicas, que no está mal saberlas, es más, debemos saberlas, pero eso sería solamente conocer acerca de Él. El conocimiento de Dios es algo más íntimo, que parte de una relación íntima con Él. El conocimiento acerca de Dios es la condición previa y necesaria para confiar en Él. Dice Romanos 10:14, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? No hay forma. Porque para creer en Él, deben oír de Él, deben saber de Él. Debe haber un conocimiento en ese sentido. Pero conocer a Dios es tener un contacto íntimo con Él. Porque digamos que la amplitud
de nuestro conocimiento acerca de Dios no es indicio de profundidad de nuestro conocimiento de Él. No es indicio. Si esto fuera así, los únicos que conocerían más a Dios serían los grandes teólogos, los grandes o las grandes personas que han durante toda su vida dedicado largas horas de su vida a conocer intelectualmente a Dios, para saber más acerca de Él. Si el factor decisivo sería la minuciosidad de todas las doctrinas o el conocimiento preciso de cada detalle de la Escritura, y vuelvo a repetir, no digo que no hay que saberlo, pero si fuera solo eso, algunos pocos solamente conocerían a Dios. Pero no es así. No es así. Es posible tener todos los conceptos bien correctos en la cabeza, sin haber jamás conocido en el corazón la realidad de la voluntad de Dios para mi vida en particular. Un simple lector de la Biblia o alguien que pasa mucho tiempo escuchando predicaciones puede ser más movido en el espíritu que alguien preparado teológicamente. ¿Y por qué razón? ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, es que en aquellos en los cuales actúa el Espíritu, lo lleva a la aplicación de la verdad que escuchan a su vida, pero los otros no. Así que aquellos que pueden ser teológicamente correctos y alcanzar una intelectualidad grande, vamos a decir, suprema, bueno, quizás no aplican absolutamente nada en su vida. Por otro lado, el conocer a Dios es un compromiso personal, tanto de la mente, de la voluntad y de los sentimientos también, porque de otro modo no sería una relación íntima con el Señor, una relación completa. Cuando nosotros nos disponemos a conocer a alguien, lo que estamos haciendo en definitiva es aceptar su compañía, se comparten ciertas cosas, se comparten intereses, bueno, la vida misma, ¿no? Hay un interés para con la otra persona, nos identificamos en sus asuntos. Si no, es algo superficial. El creyente debe estar emocionalmente involucrado con las cosas de Dios también, en la causa del Señor, regocijándose en las victorias del Señor y poniéndose mal cuando el nombre del Señor es blasfemado de alguna manera o es dejado por nada. Este es el lado emocional y práctico, ¿no? Vamos a decir. Porque por más verdaderos que sean los pensamientos que el hombre tenga sobre el Señor, si no le pasan estas cosas, no conoce al Dios en el cual está pensando. No lo conoce. Porque no le produce nada. Y si no le produce nada, no lo conoce. Por otro lado, el conocer a Dios es un asunto de la gracia que inicia Él en nuestra vida. Porque es Él el que está por encima de nosotros, ¿no? Y porque aparte nosotros hemos perdido todo derecho a acercarnos al Señor a causa de nuestros pecados. Él es el que lo hace. Es una gracia que Él nos da, como escuchábamos en las bienaventuranzas en esta mañana. No nos hacemos nosotros amigos de Él, sino que Él se manifiesta con misericordia hacia nosotros. Por eso Pablo les dice, ahora conociendo a Dios, o más bien, es como que Pablo reflexiona y dice,
o mejor dicho, siendo conocidos por Él. Pablo lo que está queriendo enfatizar es que la gracia vino de parte de Él. Y si ellos ahora pueden conocer por fe a Dios, es porque primero Él los escogió por pura gracia. No hay otra ecuación. No hay otra forma. Cuando se pone de manifiesto el concepto de la palabra conocer, lo que se está diciendo es que hubo una, por lo menos en el pensamiento de Pablo, y entendemos nosotros que también así, es que hubo una gracia soberana previa, para que yo le pueda conocer. Y a pesar de que nuestro conocimiento de Dios es imperfecto, descansamos en que su conocimiento de mí es absoluto y es perfecto y es total. Sin embargo, a pesar de esta verdad, los Gálatas estaban de nuevo volcados a cosas elementales del mundo, a sus rituales, según las estaciones, las fiestas, el tema de la circuncisión, entre otras cosas, como un elemento necesario para la salvación. Como si ellos con esas cosas o cumpliendo con esas cosas ayudaban un poco más a la fe que el Señor les había dado. Esto era cambiar la libertad por la esclavitud de los rudimentos del mundo. Hermanos, cuando el cristiano conoce a su Dios y cuando lo conoce bien, y estamos hablando de una relación íntima, permanente, constante con Él, cuando lo conoce bien y aplica en su vida ese conocimiento, eso es lo único que lo libra de volver a los viejos rudimentos, a volver a las viejas cosas en las cuales andábamos, a los viejos errores y a la herejía que se puede levantar en medio nuestro y dentro de la iglesia también. ¿De qué manera nosotros nos cubrimos de todas esas cosas en nuestra vida? Conociendo a Dios, conociéndolo cada vez más. Entonces, ¿qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios no es solamente tener información intelectual en nuestras mentes permanentes. No es solamente eso. ¿Está mal? No, pero no es solamente eso. Es una relación íntima, como la de un padre o un hijo, ¿no? Como de un esposo, la relación de un esposo con una esposa. Pablo enseña que conocer a Dios es reconocerlo como el único Dios verdadero. Tener una relación viva con Él por medio de Jesucristo y es ser transformado por esa relación. No transformado para volver atrás, sino transformado por una relación plena de una palabra nueva que el Señor trae a mí. A veces también nosotros pensamos que conocemos a Dios por el hecho de venir a la iglesia, hacer buenas obras o tener costumbres, ¿no? Religiosas. Pero eso no significa realmente, o que realmente, digamos, lo conocemos. No es de esa manera solamente. Es una, pero no es solamente esa manera. Nuestra confesión de Londres de 1689 trata el conocimiento de Dios principalmente en el capítulo 1, el de las Sagradas Escrituras, y en el capítulo 2, donde habla sobre Dios y la Santa Trinidad. Y en el capítulo 1, dice en el párrafo 1, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios hasta dejar a los hombres sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Esto significa que Dios
o que a Dios se lo puede conocer parcialmente, vamos a decir, a través de la naturaleza. Y esto se llama una revelación general, digamos. Pero no nos podemos quedar ahí. Esto es una parte del conocimiento de Dios, sí, pero hay más. Ese conocimiento no es suficiente para alcanzar la salvación y para tener un conocimiento personal con Él. No es suficiente. Por eso Dios ha dado la revelación especial en la Escritura, que nos enseña lo necesario para alcanzar la salvación, para creer, para obedecer. Y en el capítulo 2, que trata sobre Dios y la Santa Trinidad, en el párrafo 1 dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Recuerdan ustedes que ya lo hemos leído, cuya subsistencia está en sí mismo e infinitamente es en sí mismo perfecto, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Bueno, esto nos puede llegar a hacer pensar a nosotros, pero entonces, ¿de qué me vale usar mi tiempo para conocer a Dios si no lo puedo conocer del todo? Lo que está enseñando la confesión en este párrafo es que Dios existe en sí mismo y es autosuficiente. Lo que Él es en sí mismo no puede ser comprendido completamente por las personas. Sin embargo, lo que Dios ha querido dejar revelado de Él mismo sí puede ser conocido. Sí puede ser conocido. Quizás en parte, y no todo profundamente, o como ha salido de la mente del Señor, pero sí puede ser conocido lo que Él reveló. Por esta razón, tanto la palabra como la confesión son concluyentes en cuanto a que el conocimiento de Dios tiene dos formas principales: una revelación general y una revelación especial, que está en las Escrituras y que es necesaria para conocer a Dios. El conocer a Dios, hermanos, de parte nuestra hacia Él, no se basa solamente en la intelectualidad de muchas cosas que sabemos acerca de Él, sino en una íntima comunión con Él a través de las Escrituras y de la oración. Pero dijimos que eran dos puntos, y el segundo punto es la parte del versículo en donde, vamos a decir, no es que se retracta de lo que dice Pablo, pero es como si dijera, mejor dicho, siendo conocidos por Dios. Y esta es la parte más hermosa de esta afirmación de Pablo, en el versículo 9. Este es el comienzo, digamos, de todo este concepto que Pablo quiere que los Gálatas vean. Esta es la razón por la cual muchos de nosotros hoy estamos en este lugar. Esa es la razón por la cual vos y yo hoy estamos aquí. Que somos conocidos por Él. Siendo conocidos por Él, esto que dice Pablo en estas pocas palabras, es el principio de toda una vida que solamente por su amor indiscutido Él quiso darnos. Siendo conocidos por Él es ver como haber visto el rostro de Dios siempre de una misma manera, como impoluto, mirando hacia adelante, manteniéndose siempre sin cambiar en sus atributos santos, pero que en algún momento designado en su mente, por Él mismo, en la eternidad, bajó un poco su rostro para ver mi condición y la tuya. Y decir, te conozco. Y por eso
voy a salvarte. No voy a dejar que sigas caminando hacia el infierno, sino que te voy a arrebatar del fuego del infierno, de ese fuego eterno. Te voy a sacar de ahí. Y luego de decir eso, levanta nuevamente su mirada y se mantiene impoluto. Así fue con tu salvación y así fue con mi salvación. Así nos conoció. Hermanos, lo que interesa por sobre todo no es, en última instancia, que yo conozca a Dios. Es bueno para mí, es una bendición y debo preocuparme por conocer aún más y más a Dios, empezando con la salvación y luego en mi vida de santificación. Pero lo más importante es el hecho más grande que es la base de todo esto, el hecho de que Él me conoce a mí y te conoce a vos. Es como si Pablo dijera, ahora conocen a Dios, pero mejor dicho, y lo vuelvo a repetir, Él los conoce a ustedes. No se olviden de esa gran verdad previa, fundamental y eterna que ahora hace que ustedes le puedan conocer. Es como si Dios estuviera detrás de una gran puerta y Él, en su voluntad, la abre para que los que están detrás le puedan ver y le puedan conocer. Lo que esto significa es que estamos injertados en Él. Estamos esculpidos en las palmas de sus manos. Estamos siempre presentes en su mente. Esto nos debe sacudir, ¿no? Todo el conocimiento que nosotros podemos tener de Él depende de una sostenida iniciativa de parte de Él en conocerme a mí. Lo conozco porque Él me conoció primero. Y sigue conociéndome como amigo, como uno al cual Él ama. Y no hay momento en el cual Él separe su mirada y que no esté sobre mí, o que su ojo se distraiga de mí. No hay momento. Esto es un conocimiento trascendental, hermanos. Porque si nosotros lo comparamos a nuestra relación para con Él, a nosotros rápidamente se nos va el ojo, el pensamiento y la meditación de aquel Dios. Pero de Él para nosotros no es así. Su conocimiento para con nosotros es permanente, es constante, es real. Él me conoce con un amor constante, cuida de mí para bien todo el tiempo. Y esto produce un tremendo, vamos a decir, alivio al saber que el amor que Él me tiene es real, basado encima en un conocimiento previo de lo peor que hay en mí. A pesar de eso, Él me conoce y me quiere seguir guiando. De manera que nada de lo que yo, o de lo que Él más bien pueda descubrir de mí, le va a hacer cambiar su pensamiento hacia mi persona. Nada de lo que yo pueda hacer para desilusionarlo va a anular su decisión de bendecirme. Porque Él me conoce de manera personal. Y te conoce de manera personal. Y esto nos debe llevar a la humildad. Cuando sabemos y meditamos así, ¿no? Que es Él quien ve todas las cosas torcidas que hay en mí. Más que todos los demás. Más que uno mismo, quizás, ¿no? Y la verdad es que nos tenemos que alegrar porque Él vea
todas las cosas torcidas, que hay en nosotros. Más que apesadumbrarnos y que ponernos mal por pecado tras pecado, nos deberíamos alegrar. Y decir, ¿cómo? Alegrarnos, porque Él, a pesar de lo que yo soy, me sigue conociendo de manera personal. Esto debe ser un alivio para el Hijo de Dios. Debe ser un alivio. Él ve más corrupción en mi vida de la que yo puedo ver. Pero también hay un gran incentivo, ¿no?, para adorar y amar a Dios en el pensamiento de que por alguna razón que no comprendemos, Él me quiso buscar, anhela mi bien, ha entregado a Cristo para morir por mí, a fin de conocerlo a Él y que Él pueda concretar su propósito en nosotros. ¿Cuánto esto tiene que significar para el pueblo de Dios? Que Él nos conozca y que no solo lo conocemos a Él. Hermanos, si hoy nosotros podemos conocer a Dios, es solo porque Él nos conoció primero. Así como lo escogimos solo porque Él nos escogió y nos eligió a nosotros primero. Y si hoy lo amamos, es solo porque Él nos amó primero. La iniciativa siempre fue de Dios, porque nosotros, si recordamos, estábamos bien muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No es un juego de palabras lo que Pablo viene a traer, sino una verdad enorme, una verdad suprema, una verdad absoluta, inamovible, que nos debe llevar a que por ese conocimiento previo de amor infinito hacia vos y hacia mí, ahora nosotros en respuesta natural queremos conocerle a Él íntimamente, cada día, un poco más cada día, como esa oveja que conoce a su pastor. Es una bendición estar y conocer al verdadero Dios y a su Hijo. Pero si todavía estás sin esa compañía, sin ese anhelo de conocer a alguien, y seguís tratando de evadir la salvación que domingo tras domingo Dios quiere traer a tu vida, te pido una vez más que reflexiones. Reflexioná sobre tu condición y busques de todo corazón al Señor. Porque Cristo sigue salvando y sigue perdonando a aquellos que se arrepienten genuinamente y le buscan de corazón. Lo sigue haciendo. Es una promesa firme del Evangelio. Búscalo con corazón sincero y verás qué bendición es ser conocido por Él. Amén. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Queremos darte gracias, Señor, por esta carta en la cual muchos te habían conocido, Señor, pero volvían a los viejos rudimentos del mundo. Por una falta quizás de conocimiento íntimo, Señor, de ti. Por eso, Padre, te damos gracias porque tú traes a nosotros estas palabras también. Tú vienes con palabras de vida eterna, Señor, no solamente para tu pueblo, que ya ha sido justificado, Señor, sino para aquellos que aún siguen sin Cristo y sin esperanza. Padre, tráelos al conocimiento tuyo, Señor. Muéstrales el camino para que vengan arrepentidos a ti, Señor. Y que en esa dinámica de salvación tú puedas ser conocido por ellos también. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Y te pedimos que bendigas lo que resta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.